Bendito sea el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gloria a su nombre y damos gloria porque nos da la oportunidad de estar nuevamente delante de su presencia para seguir avanzando en este estudio que ya nos ha venido ocupando por un poco más de un año. Creo que, si mal no recuerdo, este estudio lo debimos haber comenzado más o menos cercana a estas fechas del año pasado. Creo que fue que comenzamos el estudio del Sermón del Monte. Hoy vamos a estar asistiendo a la enseñanza o a la edición número 25 de este sermón. Ya van 25 enseñanzas de este sermón, de esta serie, por lo que ya tenemos bastante material. Usted puede ahí revisar y consultar por si de repente no ha podido venir alguna de esas enseñanzas. Ahí está el canal de YouTube disponible para que podamos todos consultar cualquiera de estas ediciones que nos hemos estado en los que nos hemos estado montando de manera muy fuerte, ¿no? Y que han bendecido grandemente seguramente la vida de muchos. Bien, para la enseñanza de hoy vamos a estar entonces dando continuidad al capítulo 7 de Mateo, que es donde hemos estado, ¿no? La semana pasada, la antepasada, estuvimos hablando acerca de la puerta ancha y la puerta estrecha. Hoy nos asiste un mensaje no menos importante que ese, de hecho un mensaje que con tono de urgencia debemos hoy proclamar. Con un tono de mucha urgencia, y ya vamos a ver por qué, porque el tiempo en el que estamos es bastante peligroso, es bastante comprometedor, estamos en un tiempo muy delicado y mensajes como estos son los que son necesarios proclamar con mucha fuerza y con ese tono de urgencia que les comento desde los púlpitos en el tiempo que estamos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a estar hablando en el capítulo 7 del versículo 15 al 20. La palabra dice de la siguiente forma: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo hoy, estamos asistiendo a la centuria que probablemente sea la más engañadora y mentirosa de todas. Entre todas las edades, entre todas las eras que nosotros podemos consultar de la historia de la humanidad, creo que esta es una de las peores de todas, por lo menos en este aspecto con respecto al tema del engaño, de la mentira, de la estafa y de tantas cosas que vemos nosotros hoy día en la calle, en la sociedad. La gente no tiene el menor temor de decir las mentiras que sean, de engañar a la gente de la manera más indiscriminada posible, de la manera más arbitraria posible. Eso es ya algo que está tan enquistado en la sociedad de turno y que, caramba, a no ser que la gloriosa manifestación e intervención del Dios Todopoderoso nos asista, es imposible romper con estos viejos vicios que son históricos en el hombre, porque tenemos que saber que todos nosotros, acuérdense que a Adán y a Eva se les engañó con una mentira. A Adán y Eva se les hizo caer a través de la mentira, a través del engaño de Satanás. Por supuesto, al ellos haber sido objetos de esa mentira y de ese engaño, de ahí en adelante al hombre haber caído, una de las cosas que se enquista profundamente en su naturaleza espiritual, en su naturaleza moral, es precisamente el tema de la mentira y del engaño. Eso es algo a lo que nosotros normalmente apelamos y asistimos con mucha más frecuencia de la que a veces podemos imaginar. A veces ya ni siquiera lo planificamos, sino que sale en automático, ¿no? Porque ha venido siendo de alguna manera una actitud tan recurrente, es una actitud que de alguna manera se repite tanto que ya se ha convertido en algo prácticamente, bueno, de hecho es algo natural al hombre perdido, es algo completamente que es natural al hombre que está engañado, al hombre que está perdido, al hombre que está distanciado de la presencia de Dios, que está distanciado de la presencia de Dios y que está en todas estas cuestiones. Dios santo, damos gloria al Señor.
Bendito sea su nombre, Padre. Entonces, ese es el engaño, ese es el tema, ¿no? Estamos en este tiempo, ¿no? Un tiempo donde la gente no tiene el menor temor para decir mentiras, para engañar, para hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Esta ha sido una de las grandes características del hombre caído históricamente, como ya lo hemos venido diciendo, siempre, ¿no? Parte de los duros asuntos que el hombre tiene que tratar con su carnalidad tienen que ver con este problema, ¿no? Que no es un simple delito y que bien estaría, qué bueno sería que las legislaciones de los gobiernos actuales legislaran en contra de la mentira, ¿no? Que todo aquel que engañe, que todo aquel que mienta, le salga a juicio, así como uno que roba, así como uno que asesina, así como uno que hace cualquiera de estas cosas que también son, lógicamente, cuestiones completas y absolutamente inmorales, ¿no? La razón de mentir, las razones, bueno, son varias razones, ¿no? Hay muchas cuestiones y muchos intereses de fondo que existen dentro de las personas que les llevan a tener que utilizar el recurso de la mentira, ¿no? La gran mayoría de ellos es para, ya saben, ¿no? Para hacerse con ciertos beneficios, ¿no? Algunos hablan de las mentiritas blancas como esas mentirillas pequeñitas que decimos en un momento determinado para salir de una situación de crisis, una situación donde nos encontramos de repente en algún aprieto, en algún apuro, y entonces decidimos apelar a eso que nosotros llamamos mentiritas blancas, ¿no? Pero acuérdense que para Dios las mentiras no son blancas, no importa el tamaño que tengan, sea grande o sean pequeñas, las mentiras tienen un único color, y el color de la mentira es tinieblas, y las tinieblas es la oscuridad absoluta, la oscuridad total. Entonces para Dios no hay distinción entre que si la mentira es pequeña o es grande. Para Dios mentira es mentira. No importa si es grande, pequeña, mediana, si es introductoria, si es conclutoria, si lo que sea. Siempre será mentira. Y el hombre siempre miente para conseguir beneficios. Hay otros que ni siquiera lo hacen para eso. Hay gente que ya está tan acostumbrada y tan en automático, están programados para mentir, que todo les sale en piloto automático. No, ni lo piensan ya. Ya no hace falta hacer un trabajo de programación previo para decir las cosas que van a decir, sino que salen solitas, ¿no? Sin necesidad de estar pensando mucho, porque ya es algo que es muy natural en ellos. Y todos somos culpables de este problema. Todos somos culpables de este problema. No hay un solo ser humano en este planeta que pueda decir que nunca ha mentido en su vida. Todos en alguna medida, en algún grado, grande o pequeño, y vuelvo y repito, es indiferente si la mentira es grande o es pequeña, es mentira, es un pecado, estamos pecando contra la naturaleza de Dios. No importa cuán sea el tamaño, cuáles sean las dimensiones de este problema, siempre tendrá que ser considerado como un pecado porque es justamente como la Biblia lo define. Entonces todos somos culpables en alguna medida u otra de esto, ¿no? Hay gente, por supuesto, que miente todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Hay gente que tiene un poco más de reparos con ese asunto y solo lo hace cuando hay ciertas circunstancias que les aprietan a tal punto que les obliga a tener que decir alguna mentirilla por allí para salir del paso. Pero lo que quiero decir y lo que quiero dejar claro es que todos hemos sido, sin duda alguna, partícipes de este pecado, partícipes de este delito, siempre. Mentir es absolutamente contranatural para la naturaleza divina. Esto es uno de los grandes problemas. Si usted me pregunta a mí, ay, ¿por qué mentir es malo? Bueno, alguno le dirá, ¿no? Las personas que no van más allá y que no van al fondo de los asuntos bíblicos, le dirá, bueno, mentir es malo porque la Biblia dice que mentir es malo. Pero eso es una respuesta demasiado simplista, ¿no? Y siempre es bueno cavar en las profundidades para poder llegar a lo más concreto y lo más claro del asunto, del por qué hay ciertas privaciones dentro de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el no mentir, el no levantar falsos testimonios. Y la razón de esto es porque la mentira es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. La palabra dice que Dios es veraz, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es completamente veraz. Es parte de su naturaleza el decir siempre la verdad. En Dios nunca jamás vamos a encontrar ningún matiz, ningún ápice de mentira, porque en Dios no existe la mentira, de tal suerte que cuando nosotros utilizamos la mentira como un mecanismo para defendernos ante diversas circunstancias o para salir del paso porque hemos estado en un aprieto que nos está ahorcando y no nos queda de otras que de repente recurrir y tomar de hacer algo que no debemos,
Eso no existe dentro de las probabilidades y posibilidades de Dios, dentro de su carácter. Y al nosotros hacer esto, lógicamente estamos actuando en contra de la naturaleza de un ser que es justamente perfecto y divino. Y este es uno de los grandes problemas de este asunto. Y de ahí que se entienda lo grave entonces de este asunto. El hombre no tiene escrúpulos cuando se trata de engañar. No tiene escrúpulos. Hay gente que, por ejemplo, los estafadores, ¿no?, que podríamos decir que son los engañadores de oficio profesionales, ¿no? Alguien que estafa, alguien que le mete cualquier cantidad de cuentos con tal de hacerse con los intereses que él desea tener, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de estafas, definitivamente, por todos lados, ¿no? Hoy está muy de moda esto de los mensajitos de texto, de los mensajitos que llegan al WhatsApp, que supuestamente que te están vendiendo dólares, que estoy comprando dólares, y ya sabemos que es un estafador. Por regla general siempre vemos que es un número desconocido, te llegan con todo un cuento bien armado y tal, y por supuesto los inadvertidos muchas veces suelen caer en esas cuestiones, ¿no? La gente inadvertida, la gente inocente, la gente que está ignorante de estos ataques cibernéticos, ¿no?, de los cuales todos somos vulnerables, ¿no?, en los cuales cualquiera de nosotros puede caer si no hace caso a la realidad que nos atiende en estos asuntos de la época moderna, ¿no? Debido a la gravedad de esto, Dios nos advierte con un tono de urgencia en este mensaje, y seguidamente nos revela la fórmula definitiva para discernir entre los engañadores, y esto es importante. Entonces vamos nosotros a entrar en lo que vendría a ser nuestro primer análisis de los textos que vamos a estar analizando en el día de hoy. Vamos a ir al versículo 15, donde tenemos una advertencia contra los falsos profetas. Eso es lo que tenemos en el versículo 15, una advertencia contra los falsos profetas. La palabra dice de la siguiente forma: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra aquí que se utiliza para decir guardaos, la palabra que se traduce del griego guardaos, es el término prosejo, que significa prestar atención, atender. Entonces, cuando dice la palabra guardado de los falsos profetas, es presten suma atención, estén atentos a las falsedades de aquellos que a través del engaño pretenden embrujar a toda una población, y sobre eso vamos a estar hablando un poco, ¿no? Entonces hay que estar en un estado de atención total ante este tipo de personas. Vean que es una advertencia que ya Cristo de inicio nos está enseñando. Él está introduciendo este tema como una advertencia. Esto nos da a entender que el tono con el que Cristo seguramente está hablando este mensaje a sus discípulos es un tono de una urgencia tremenda, porque inicia advirtiendo sobre una realidad, sobre una serie de cuestiones que lógicamente vienen a causar todo tipo de problemas y de situaciones en la iglesia, en el pueblo, no solamente en la iglesia y en el pueblo, en la humanidad en términos generales. Ahora, ¿de quién nos dice que nos guardemos? ¿A quiénes tenemos que prestarle atención? Y no una atención para servirles, ni una atención para obedecerlos, una atención para desnudarlos, para quitarles la máscara, para que el mundo conozca quiénes son los falsos, para que el mundo conozca quiénes son los que andan haciendo lo que no deben hacer y engañando a un montón de gente. Bueno, dice aquí que a los falsos profetas. La palabra falso profeta viene del término griego pseudoprofetes, que significa un profeta espurio, un impostor religioso o un falso pronosticador, ¿no? Sobre esto tenemos mucho, ¿no? Y ya vamos ahorita a entrar un poco en detalle sobre este asunto, ¿no? Porque precisamente la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia posmoderna, pudiéramos decir, incluso pudiéramos hablar de, ¿por qué no?, la iglesia poscristiana, ¿no? Porque hay iglesias que aunque dicen ser cristianas y aunque tienen un pastor y aunque tienen todo un sistema de liderazgo con ancianos, con esto, con aquello y con lo otro, y tienen toda una apariencia de piedad, en realidad eso no es más que una simple fachada, ¿no? Y sobre estas cosas hay que tener cuidado, y hoy los voy a prevenir sobre algunas de estas cuestiones y les voy a enseñar cómo nosotros podemos estar al tanto de este tipo de congregaciones o de este tipo de templos, de este tipo de personas que se encargan de ejecutar de la manera más inescrupulosa posible todo tipo de engaño. Dicen que esta gente viene vestida de oveja. Ustedes saben que el atuendo típico, la manta que solían utilizar históricamente los profetas en el Antiguo Testamento, era una manta que estaba creada con piel de oveja, y ellos normalmente utilizaban esta manta
con la piel hacia afuera y la parte del pelaje hacia adentro. Así era como ellos solían utilizar esto. Esa era la manera que históricamente se identificaba. Era una de las formas de identificar, de hecho, un profeta en el Antiguo Testamento. Cuando veían una persona que vestía de esa forma, que tenía ese estilete en su vestimenta, ya ellos podían reconocer o por lo menos tener algún indicio de que estaban ante un probable profeta del Señor. Ahora, estos engañadores de oficio, estos falsos profetas de quienes Cristo está advirtiendo acá a sus discípulos, que deben tener todo el cuidado del mundo, utilizaban esa vestimenta precisamente para poder ejecutar el engaño. ¿Qué hacían ellos? Se vestían como se vestían los auténticos profetas, utilizando estas pieles como especies de mantos, donde la parte de la piel quedaba de lado afuera y por dentro el pelaje, para poder ejecutar el engaño, porque la gente ya identificaba de manera inmediata a las personas que vestían de esa manera como un profeta. Lógicamente, estos, al estar montados en toda una campaña de engaño, sabían y entendían, como entiende cualquier persona racional, que para poder ejecutar un engaño, si yo quiero hacerme pasar, por ejemplo, por cristiano, debo vestirme de cristiano, ¿verdad? O ponerme un disfraz. Si yo me quiero hacer pasar por Batman, bueno, me pongo el traje de Batman. Si me quiero hacer pasar por Spider-Man, me pongo el traje de Spider-Man, ¿no? Porque de la única manera que yo puedo hacerle que pueda tener mínima probabilidad de engañar a la gente haciéndole creer que yo soy eso, es que por lo menos tenga la apariencia de eso, ¿no? Porque si no tengo ni siquiera la apariencia, si de inicio, si de entrada no me ven como mínimo la parte física que aparente ser aquello que estoy intentando emular, pero a través del engaño, entonces muy difícilmente la gente pueda caer, ¿no? Pero esta gente utilizaba este tipo de indumentaria. Por eso es que dice que esta gente, estos profetas, vienen vestidos como ovejas, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. Ahora, esto del vestido de oveja, fíjense que esto es algo que normalmente nosotros tendíamos a alegorizar cuando lo interpretábamos. ¿Y cómo lo alegorizamos? Bueno, haciendo digamos, la analogía o la distinción entre una oveja y un lobo. Sabemos que el lobo es el depredador, es el que va detrás de la oveja, el que se come la ovejita, que es un animalito inocente, un animalito que no le hace daño a nadie, que no está en nada malo, que lo único que hace es comer pasto y nada más. Mientras que el lobo tampoco se puede juzgar, por cierto, por malo, porque el lobo simplemente es su naturaleza, ¿no? Es un depredador, los animales son amorales. Uno no puede llevar a un juicio a un lobo porque se comió una oveja, porque ellos no son seres racionales como nosotros, ¿no? Lo mismo un león, y lo mismo pasa con cualquier depredador, ¿no? Los animalitos son amorales, ellos no entienden sobre cuestiones morales, ni cuestiones espirituales, ni éticas, ni nada de este estilo. Pero sin embargo, en este caso, nosotros siempre hemos solido entrar en una interpretación un tanto de ese tiro, ¿no? Alegórico. Alegorizamos el tema del vestido de oveja y del lobo rapaz. Sin embargo, como acabamos de ver, lo del vestido de oveja, aunque lógicamente pueda tener un sentido alegórico, y de hecho lo tiene, también es algo que vemos de una manera literal, porque es que ellos vestían literalmente con ropajes de oveja para poder ejecutar su engaño. Luego lo que la advertencia de Cristo viene a decirnos es que esta gente, lejos de ser profetas reales, auténticos de Dios, en realidad lo que son es lobos rapaces. Ahora fíjense, la palabra lobo viene acompañado como un adjetivo que describe este lobo, lobos rapaces. Y esta palabra es sumamente importante que la estudiemos y que tengamos un contexto sobre este asunto, ¿no? Pero antes de entrar en ello, vamos a ver con qué identificaban históricamente los israelitas cuando hablaban de un lobo. Ellos identificaban tanto a los gobernantes, a los políticos, como a los falsos profetas. Les daban el tupé de lobo. Eso era lo que ellos decían sobre ellos. Por ejemplo, para que veamos algunos textos bíblicos donde esto se puede exponer de una manera clara y evidente. En Ezequiel, por ejemplo, capítulo 22, del 27 al 28, dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con el lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. En Sofonías 3:3
Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. En Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes, de en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego Cristo en Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, que es una de las características de la serpiente. En la versión Reina y Valera, en otras versiones no dice prudente, sino que utiliza el término, se me escapa ahorita mismo el término. A lo que me recuerde se los digo. Dice acá: prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Además, estos lobos, como ya les venía venido diciendo, estos lobos tienen una característica específica, que son rapaces. Y es muy importante esta palabra en el término griego hebreo, porque miren lo que rapaz significa, porque tiene diferentes acepciones. Y acuérdense que estos son términos, o esto es un idioma polisémico, ¿no? Que suelen tener muchas definiciones o muchas acepciones distintas un mismo término. Pero la palabra rapaz viene del término griego harpax. Termina así en X, se pronuncia como una X al final, ¿no? Fonéticamente hablando. Harpax, ¿qué significa? Miren lo que esto significa. Y si hay algún parecido con la realidad, no es mera coincidencia, es simplemente develación bíblica. Miren lo que dice. Esto significa estafador y ladrón. De tal suerte que cuando estamos viendo en la palabra que habla de lobos rapaces, asimilando a estos como estos falsos profetas, que aunque tienen una indumentaria que aparentan una cierta piedad, en realidad por dentro son lobos rapaces. Es decir, son depredadores que estafan y roban. De hecho, lo que depredan lo hacen precisamente a través de la estafa y a través del robo. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, hermano, porque parte de una enseñanza de este tipo tiene que ver con el hecho de desenmascarar las mentiras de Satanás. Hay muchos lugares a los que usted puede asomarse que tienen mucha buena apariencia de piedad. Lugares donde usted ve que se cantan himnos y salmos hermosos, lugares donde usted ve todo punta en blanco, donde el pastor casi que parece que tuviéramos a un ángel enfrente por la manera como habla, como viste, como gesticula, y todo esto tiene que ver lógicamente con toda una mímica, ¿no? Que lógicamente se utiliza para poder ejecutar el engaño. Usted sabe que estamos en el tiempo, como ya lo vengo diciendo desde el principio de la misma introducción, estamos en un tiempo donde el engaño, donde la mentira, como decimos nosotros hablando acá vulgarmente, juega marullo. O sea, lo vemos por doquier. No hay un lugar donde no nos encontremos a un engañador de oficio, no hay un lugar donde no nos encontremos. Miren, yo que soy profesor, ustedes saben que los muchachos son especialmente creativos cuando se trata de inventar excusas de por qué no fue para la clase del lunes, o por qué no fue a presentar el examen, o por qué no entregó el trabajo a tiempo. Esos inventan cuentos, hermanos, que si los capta Steven Spielberg, se jubila Steven Spielberg y los pone a ellos para que filmen las próximas películas de E.T., de La venganza de los ángeles y todo este montón de cosas, ¿no? Yo estoy muy familiarizado con este tema y lo puedo hablar con mucha certeza y entendiendo muy bien hasta qué punto se puede llegar de inescrúpulos cuando se trata de ejecutar un engaño para poder salir del paso y justificarse porque no cumplió con su responsabilidad. Y hay muchachos que no tienen problemas con hasta matar a la madre, con matar a un tío, un hermano, o decir que la madre está en condición terminal con un cáncer ya donde la metástasis le ha invadido hasta el pelo y profe, por eso no pude ir a presentar el examen, y etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ve en cuentos. Miren, muchachos, si yo me pongo a contarles a ustedes acá cada cosa que estos muchachos me dicen a mí para justificarse cuando no entreguen un trabajo a tiempo, cuando no pueden ir a presentar un examen, es que se ponen las manos en la cabeza y dicen que yo estoy sacando esto de una película de Disneylandia.
Y no lo estoy sacando de Disneylandia. Es la cruda realidad. Es la cruda realidad. Y bueno, yo tengo que lidiar constantemente con este tipo de cosas, ¿no? Y claro, ustedes saben que, dado el contexto de la situación que nosotros estamos viviendo en este país, hay muchas cosas a las que uno tiene que repensar más de una vez porque sabemos que son parte de las contingencias que vivimos actualmente, como por ejemplo, profe, no le envié el trabajo a tiempo porque justo cuando lo iba a enviar, ¡pum!, se fue la luz. Y me llegó a las 12 de la noche, ya a esa hora no se lo iba a enviar. Entonces, claro, a saber si le están cayendo a cuento a unos o no, porque uno sabe que el tema de la luz es cierto. Ahora, yo me doy rápidamente cuenta cuando estos están inventando el cuento, cuando casualmente eso ocurre cada vez que van a enviar el trabajo o que van a presentar el examen. Es en ese momento que le quitan la luz. Qué bendita casualidad. Ustedes saben que por regla general la luz no se suele quitar acá en los términos, en el régimen diurno, o sea, de mañana. Es raro que quiten la luz de mañana. Normalmente es a partir del mediodía en adelante que comienzan a hacer los cortes sistemáticos de luz. Pero en la mañana es raro. Entonces yo me doy cuenta rápido de que estoy ante una mentira porque han dicho que se les fue la luz en la mañana y eso es muy poco probable. No digo que sea imposible, en algún momento ha pasado, pero son excepciones de la regla, no es algo que pase de manera común. Y ya yo ahí, uno más o menos comienza a mascar el asunto y comienza a medio analizar la situación y se da cuenta que lo más probable es que esté ante un posible engaño, por supuesto, ante una posible mentira el muchacho porque quiere salirse con la suya, quiere justificarse, para que uno le dé la oportunidad de entregar entonces el trabajo para una próxima ocasión. Pero ya saben, ¿no? Los muchachos en la universidad tienen una mente tremendamente creativa, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo quisiera yo que esa creatividad la desbocaran sobre las hojas de exámenes y dejaran a uno mirando para el otro lado, ¿no? Con las respuestas espectaculares que dieran, ¿no? Sí, yo creo que si usaran todo ese esfuerzo de creatividad que usan para mentir y sacar cada cuento, si lo usaran para estudiar, sin duda alguna tuviéramos todas nuestras aulas llenas de Albert Einstein, de pura gente superdotada, ¿no? Pero lamentablemente ese no es el caso. Esta gente entonces, estos lobos rapaces son estafadores y ladrones. Estafadores y ladrones. Y esta es, hermano, quizás una de las principales, no la única, pero sí una de las principales formas de nosotros poder identificar a un falso profeta, a un falso pastor, a un falso maestro, a alguien que se la da de que es cristiano, de que está pastoreando una iglesia, pero que luego vemos que lo único que tiene es simplemente una vestimenta de pieles de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando usted se encuentra con una iglesia, hermano, donde el pastor lo único que sabe hablar es de dinero, y donde lo único que quiere es estarle sacando la plata del bolsillo a la gente, y todo el tiempo vamos a pactar con el Señor, venga y traiga su diezmo, venga y traiga su ofrenda, venga y traiga aquello. Hermano, ¿usted quiere que ore? Hay pastores, hermano, y esto no es mentira lo que les voy a decir. Y por eso muchos de nosotros tenemos que arrastrar con ese estigma de que la gente se crea en la mente de que todos somos iguales. Es como cuando se dice, es como cuando una mujer que ha sido lesionada emocionalmente por un hombre llega a la conclusión de que todos los hombres son iguales, ¿no? Pero es un problema serio, ¿no? O sea, afirmar eso es afirmar algo que es absolutamente falso, porque se basa en una premisa que es completamente falsa. Es como si yo dijera también, si mi mujer me llegara a dejar, que todas las mujeres son iguales y que todas las mujeres dejan a los hombres. Eso es absolutamente falso. Pero, como dice el dicho, caemos justos por pecadores. Caen justos por pecadores. Como lo que hoy es más común y popular ver en las iglesias, son este tipo de ministros no diría yo de Dios, ministros diría yo de sus panzas, de sus intereses personales, para no tener que decir algo mucho más fuerte que eso. No es de extrañar, hermano, que haya tanta gente desconectada del Señor y haciendo cantidades de cosas que no deben hacer. Pero lo que les quiero decir, que una de las formas de nosotros poder identificar que estamos ante un probable pastor o maestro o profeta falso, es cuando usted lo que escucha en esa cuestión, en esa iglesia, es puro diezmo, ofrenda, dinero para esto, dinero para lo otro, y no hayan qué cosa inventarse para sacarle la plata del bolsillo a la gente. No hayan que hacer. Eso es lo que está diciendo aquí. Estos son lobos rapaces, son estafadores, son ladrones, roban a la gente, roban el esfuerzo
de la gente, el sudor que cae de las frentes de las personas que se esfuerzan día a día para poder llevar el pan a su casa. Se los roban. No tienen ningún tipo de contemplación contra estas cosas. Ah, no, que la Biblia sí tiene principios financieros. Sí, la Biblia tiene principios financieros. Por ejemplo, el diezmo. Pero el diezmo es una cosa que sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra diezmo o llevar diezmos o pedir diezmos no la vemos por ninguna parte, solamente se hace mención de los diezmos 2 veces en el Nuevo Testamento. Uno es en Mateo 23, cuando Cristo está recriminándole a los falsos religiosos fariseos: ustedes diezman el eneldo, diezman esto, diezman lo otro, y las cosas más importantes las dejan de hacer. Deberían hacer lo que es importante y estas cosas que están haciendo también. Pero lo hace más en un tono de recriminación que Cristo le está haciendo. Cristo está condenando la actitud de estas personas. No está diciendo: ustedes tienen que venir a traer el diezmo, o el diezmo es algo que está activo, el diezmo es algo que tienen que dar. Lo que sí habla el Nuevo Testamento es de ofrenda. Y la ofrenda es un aporte de gratitud que la persona puede dar a la congregación de manera libre y no debe sentirse obligada a hacerlo. No es que usted tiene que entregar una determinada cantidad de dinero y que tiene que ser obligado que lo haga. Usted verá si lo hace o no lo hace. Pero el Nuevo Testamento habla de ofrenda. Dicen que las personas que se acercaban a los apóstoles llevaban grandes cantidades de ofrendas a los apóstoles para que el ministerio se impulsara y para que ellos pudieran viajar y salir a llevar el evangelio a otras naciones, a otros lugares. Era para impulsar la obra de la verdad. No para gastárselos en sus deleites y en sus cuestiones y en comprarse la última camioneta, la camioneta último modelo, cuando sus pobres feligrenses ni siquiera tienen una bicicleta para transportarse. Y ellos andan en carros de $30,000 y $40,000. Para eso no es la ofrenda. Para eso no es la ofrenda. La ofrenda es para bendecir incluso a los necesitados. Que tenemos una persona en situación de crisis económica tremenda dentro de la congregación, esa persona merece ayuda. Entre lo que se recoja, vamos a hacerle llegar de vez en cuando una bolsita de comida, vamos a bendecirle con esto, vamos a bendecirle con aquello. Esas son las cosas que deben hacerse. Hay iglesias que tienen hermanos que mueven una cantidad de dinero millonaria, y lo que menos hacen es recordar a los pobres ancianos y a las pobres viudas y a las pobres gentes que tienen allí muriéndose de hambre, que muchas veces van y vienen a los servicios a pies, caminando kilómetros de distancia. Eso no les importa a ellos. Eso no les importa. Digo todo esto porque usted tiene que saber cuáles son una de las formas de identificar la falsedad de un ministro que se para en un púlpito a hablar la palabra de Dios, pero que solo tiene apariencia de ministro, solo tiene apariencia de pastor, pero de pastor en realidad no tiene nada en su corazón, porque lo único que hace es velar por sus propios intereses. Entonces, esta es una de las formas de nosotros identificar dónde hay muy probablemente un lobo rapaz, es decir, un lobo que es estafador y ladrón. Un estafador y un ladrón. Es la forma fácil de verlo. Una de las tantas cosas, ¿no? En los versículos 16 y 18, los frutos dependen de la naturaleza del árbol, es lo que viene a decir Cristo. Y esto es un argumento devastador. Miren esto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Esto no regaña la conciencia de nadie, ¿verdad? Esto está sencillamente claro. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque es contra natura. Un árbol que es bueno no puede dar malos frutos. Sería contra natura, ¿verdad que sí? Y un árbol malo no puede dar buenos frutos porque también sería contra natura, contra la naturaleza de esa entidad. Las entidades malignas producen cosas malignas, las entidades benignas producen cosas benignas, y no al contrario. No puede una entidad maligna producir cosas buenas y una entidad benigna producir cosas malas, porque sería en contra de su naturaleza. Y la lógica aquí de Cristo es sencilla, es simple, pero es devastadora, porque lo que él está diciendo es simplemente eso. Ustedes quieren conocer, ustedes quieren saber identificar a los falsos profetas. Observen, presten atención, estén atentos
a los frutos que esas personas dan. ¿Cuál es el fruto del pastor en la iglesia al que tú vas? Vértale, no, ese pastor tiene muchos frutos. ¿Y por qué tiene muchos frutos, hermano? Muchacho tiene una mansión en las Virginias de $2 millones. Tiene una camioneta de $80,000 que acaba de sacar nuevecita de concesionario. No digo, imagínate. Lo que el problema ahí es que los frutos están siendo nada más para el pastor, mientras que el pobre miserable, el que se mata en ir a trabajar diariamente, tiene que llevar todo ese dinero al alfolí para que el otro viva la vida de magnate que viva, ¿no? Que vive. Por sus frutos entonces los conoceréis. Cristo está diciendo esto, que es un argumento muy simple pero demoledor. No existe mejor forma de conocer el carácter moral de alguien que observando con atención el tipo de fruto que da. Un verdadero profeta, y entiéndase como profeta al que predica la palabra de Dios, a la persona que preside desde un púlpito, no profeta en el sentido como entendemos profeta en la Biblia, como eran los profetas del Antiguo Testamento, porque es un ministerio que ya no existe actualmente, es un ministerio que caducó, igual que el ministerio apostólico, aunque siguen hoy levantándose, que por cierto, tengo que decir, esa es otra de las formas de darse cuenta cuando tenemos a lobos rapaces. Cuando usted va a una iglesia donde dicen que hay profetas y hay apóstoles, entienda que están muy probablemente ante una falsa iglesia. Porque ni profetas ni apóstoles existen para el tiempo de hoy. Esos fueron los precursores en establecer los fundamentos que hoy, gracias a Dios y gracias a la labor ardua de estos hombres que se dejaron utilizar por el Espíritu Santo, quienes fueron inspirados por Él, pudieron escribir todas estas líneas sagradas que nosotros hoy estamos leyendo. Los apóstoles fueron los escritores en casi la totalidad de lo que es el Nuevo Testamento. Y para los tiempos del Antiguo Testamento, quienes escribieron el Antiguo Testamento eran los profetas, eran a quienes Dios inspiraba para poder redactar el texto sagrado. Ya ellos cumplieron su función. Cumplieron la función de establecer los cimientos, el fundamento sobre el cual la iglesia comenzaría a construir el edificio que llamamos ministerio y crecimiento espiritual. Una vez ellos hicieron su trabajo, prescindimos ya de su labor. Ya su labor no es necesaria porque ya ellos pusieron el fundamento que tenían que poner. Entonces, esta es otra de las maneras de darse cuenta. Por regla general usted se va a dar cuenta que en este tipo de ministerios donde tienen supuestos profetas y apóstoles, son gente que en el 95% de los casos, porque no voy a decir que no hay alguno que lo haga por ignorancia, porque siempre habrá alguno que lo hace por ignorancia y porque eso fue lo que aprendió, pero a lo mejor tiene un buen corazón, pero a fin de cuentas es un ignorante y la ignorancia hace tanto daño como un falso también. No solamente la falsedad y el engaño daña, la ignorancia daña tanto, sino más que la propia falsedad y el engaño. Entonces hay que tener cuidado con ambos hemisferios. A ambos hemisferios hay que tenerlos a mucha distancia, porque son completamente problemáticos. Entonces, Cristo lo está diciendo claro. Tú quieres saber cuál es el buen árbol, quién es un buen árbol, fíjate en sus frutos. ¿Quieres saber qué es un mal árbol? Fíjate en sus frutos. El buen árbol siempre dará buenos frutos. El mal árbol siempre dará malos frutos. El buen pastor siempre dará buenos frutos. La buena iglesia cristiana siempre dará buenos frutos. El mal pastor, el falso pastor, el lobo rapaz, nunca dará buenos frutos, dará frutos falsos. Frutos que lejos de ir buscando el desarrollo espiritual de las personas y en todos los sentidos un desarrollo integral en las personas, en los feligreses, va más bien en contra de todos esos aspectos. Entonces es muy fácil ver estas cosas. Eso es lo que la pregunta retórica del argumento de Jesús nos está señalando. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Usted ha visto alguna vez, hermano, le pregunto, un arbusto de fresa que dé limones y un árbol de limones que dé fresas? No, ¿verdad? Porque es contra natura, ¿verdad que sí? Eso es lo que Cristo está diciendo acá. ¿Se recogen acaso uvas de los espinos? O sea, de las espinas nacen uvas, no nacen uvas de las espinas. Higos de los abrojos, que son también una especie de árbol también espinoso, son como rosas espinosas que podemos encontrar nosotros también en la naturaleza. ¿Salen de allí los higos? No, los higos no salen de allí. Entonces de un buen pastor no pueden salir buenas cosas, de un mal pastor
De un buen pastor no pueden salir malas cosas y de un buen pastor no pueden salir, de un mal pastor no pueden salir buenas cosas. Eso es así de simple. Eso es así de simple. Y aquí tenemos la forma en que Cristo nos está enseñando cómo nosotros podemos aprender a detectar. Ese es el detector. El detector de mentiras, el detector de falsedades es ver los frutos de las personas. Usted tiene que ser observativo, hermano. No tenemos, por eso es que dice que la palabra al principio decía, acuérdense, cuídense, guárdense de los falsos profetas. Acuérdense que la palabra guardarse allí significa, como les había dicho, prestar atención, estar atento, prestar suma atención, estar completamente atento a lo que pueda estar siendo el fruto de la persona. Porque solamente en el análisis del fruto que alguien está dando, yo podré entender si ese fruto, si la naturaleza de ese fruto concuerda con la naturaleza del árbol. Yo podré entender por la naturaleza del fruto, más bien, cuál es la naturaleza del árbol. Estamos viendo, el efecto nos habla de la causa. El fruto nos habla de la entidad que da el fruto. Entonces, si yo veo un fruto malo, o veo, y claro, esto hay que saber entrarle en este asunto, no hay que ser sabios y hay que saber discernir. No es que de repente porque un pastor en un momento determinado comete un error, ya por eso lo vamos a sentenciar. No, se trata de un estilo de vida que constantemente produce malos frutos. No es que porque cualquiera de nosotros en un momento puede meter una pata. Cualquiera de nosotros en algún momento puede decir un disparate o puede hacer algo equivocadamente. La cuestión es observar entre el grueso histórico de los frutos que esa persona da. ¿Qué es lo que gobiernan? ¿Los frutos buenos o los frutos malos? Ah, no, tuvo una caída aquí, tuvo otra allá, tuvo otra aquí, pero el 80% de las cosas que hace son buenas. No es un mal fruto entonces, no es un mal árbol. Simplemente se está demostrando la condición humana, que no es perfecta y que en algún momento vamos a caer y vamos a cometer un error. Pero una cosa es eso, una cosa es vivir en el error. Una cosa es que todo lo que de usted salga sea lo malo y que más bien las excepciones sean las cosas buenas. Cuando la excepción es lo bueno y lo malo es la norma, ese fruto, ese árbol es malo. Pero cuando la norma es lo bueno y las excepciones son lo malo, ese es un buen árbol, que tiene sus caídas, que tiene sus debilidades, que tiene sus problemas, que tiene sus asuntos que atender, porque estamos presos en esta condición humana, en esta carne, en esta sangre, en este cuerpo, donde todavía seguimos cometiendo ciertos errores, seguimos cometiendo muchos problemas. Cada árbol da fruto según su naturaleza, de igual forma el hombre. Y yo voy a hablar aquí para que nosotros entendamos rápidamente, según lo que Gálatas 5 dice, para que entendamos cuáles son los frutos buenos y los frutos malos, para que podamos hacer una discriminación correcta entre un fruto bueno y un fruto malo. Ojo, atención con lo que les voy a decir, con lo que voy a leer a continuación, porque esto es el marco de referencia, en términos casi pudiéramos decir que abstractos, porque de esto se derivan una serie de cosas y el mismo apóstol Pablo se encarga de decirlo, ¿no? Pero es un marco de referencia muy claro que a nosotros nos puede ayudar en la labor de aprender a discernir entre un buen árbol de un mal árbol, entre un buen pastor de un mal pastor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, del versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí viene a dar las obras del mal árbol. Miren cuáles son las obras, lo que produce un mal árbol. Esto es lo que Pablo viene a decir a continuación. Miren lo que dice. Las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Los celos son del diablo, hermano. Hay mucha gente que toma este tema de los celos como algo superficial, como algo trivial, pero cuando usted es una persona que constantemente alimenta ese sentimiento en su ser, usted está siendo instrumento de Satanás sin darse cuenta, porque esto no es algo simple, esto no es algo benigno. Los celos están catalogados dentro de este texto como uno de los grandes pecados de la carne, los celos. Así que mucho pila con esto. Lo digo porque hay mucha gente que normalmente a los celos los ve como algo
cualquiera, ¿no? Y hay celos que pueden ser benignos. Uno tiene que celar la presencia de Dios. Uno no puede cambiar la presencia de Dios por nada. Pero cuando los celos ya no tienen que ver con salvaguardar tu relación con Dios, sino que andas celando todo lo que hace tu mujer o tu hombre o tu esto, lo otro, y andas todo el tiempo en una campaña y dejándote bombardear la mente por lo que el diablo te lanza a la mente, haciéndote creer y poniéndote imágenes que no son y ni se corresponden con la realidad. Eso es enfermizo y es pecaminoso y hay que desechar eso hay que reprenderlo, hermano. Y entonces idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por si creen que esto no es un tema serio, con esas incisivas palabras termina Pablo esta parte de los frutos de la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, usted dirá, ahí hubo muchas cosas que Pablo no mencionó y que por regla general los cristianos suelen decir que son pecaminosas. Como por ejemplo, fumar. Ahí no habló Pablo de fumar, pero fíjense que Pablo está diciendo, y todas las cosas que sean parecidas a esta. La palabra sí habla de que uno debe cuidar el cuerpo, la salud, porque esto es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando usted hace cosas que agreden su salud, está descuidando el templo del Espíritu Santo y usted mismo está atentando contra su propia salud y está atentando contra su propia vida. Y eso es homicidio, casi un suicidio sistemático, para que lo entendamos. Es un suicidio sistemático. La persona que vive todo el tiempo en las drogas y nunca deja las drogas se está suicidando sistemáticamente, porque poco a poco se está quitando la vida. De poquito en poquito le va restando a sus años de vida, le va restando días, le va restando a su salud, a su bienestar diario. ¿Por qué? Porque no suelta el vicio de las drogas. Vive en eso. Y hay muchas cosas acá y cosas semejantes a esta. Cuando Pablo dice cosas semejantes a esta, está abriendo el compás para entender que hay una multitud gigantesca de situaciones que nosotros hacemos y en las cuales incurrimos, que son catalogadas concretamente como obras del Espíritu. Y el que practica y el que vive en estas cosas no podrá heredar el reino de los cielos. Ahora, ahí usted tiene una imagen clara y concreta de cuáles son los tipos de situaciones o los puntos en los que usted tiene que enfatizarse o en los que tiene que enfocarse para entender cuándo estamos ante un árbol malo o ante un árbol bueno, ante un buen pastor o ante un mal pastor. ¿Es su pastor un borracho? ¿Es un hechicero? ¿Es un brujo? ¿Practica brujería? ¿Es lascívico? ¿Se mete su cosita cada vez que tal? Entonces eso no es un buen pastor. De hecho, no es que no sea un buen pastor, no es un pastor. No es un pastor. De ninguna manera, porque los pastores no hacen eso. No solamente los pastores, estoy diciendo los cristianos en general. Un cristiano en general no hace estas cosas. No vive para estas cosas. Ahora, Pablo viene ahora a hablar del buen fruto. Del fruto que da el Espíritu. El que debemos entender entonces que es el fruto que da el buen árbol. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces los frutos del Espíritu, el árbol que da buen fruto, el buen árbol, habla de amor, vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad. Es una persona que tiene fe, que tiene mansedumbre, que tiene templanza. Y muchas otras cosas más. Porque la lista también es extensiva a muchas otras bondades que lógicamente pueden surgir como consecuencia de tener el Espíritu de Dios de nosotros. Entonces allí tenemos claramente un cuadro para que nosotros logremos identificar. En los dos últimos versículos, 19 y 20, habla entonces de la condena del mal árbol. Porque hay una condena, porque acuérdense que Dios, al ser un ser justo y perfecto, demanda justicia. Y la justicia de Dios es la cosa que más nos debe hacer temblar a nosotros. Dios
muy pocas veces nos trata con justicia. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Es Dios injusto? No, no estoy diciendo eso. Tenemos que entender el término justicia en su contexto. Cuando justicia es darle a cada quien lo que se merece. Preguntamos entonces, ¿el hombre es bueno o es malo por naturaleza? Es malo. ¿Qué es lo que el hombre se merece? No tener vida. Como estamos vivos, Dios no nos está dando justicia. ¿Qué es lo que nos está dando Dios? Misericordia, que es dar lo que no nos merecemos. Estamos viendo, ¿no? La diferencia. No nos da justicia, porque si Dios nos tratara con justicia a nosotros, el primero en no estar aquí predicando sería yo. Yo no podría estar parado en este lugar, porque yo no me merezco esto. Yo no me merezco esto y usted tampoco se merece estar vivo. No cree que solamente va conmigo. Ningún ser humano se merece la vida, porque todos hemos pecado contra Dios. Todos hacemos cosas diarias que no debemos hacer. Si Dios aplicara su justicia, que exige que cada quien debe ser tratado como se merece, ya todos nosotros estuviéramos sepultados hace siglos atrás. De hecho, ni siquiera hubiéramos nacido, porque si Dios hubiera tratado con justicia a Adán y a Eva en el huerto, los hubiera matado en seco y la humanidad no se hubiera reproducido, no hubiese existido humanidad, y punto. No hubiéramos llegado a este punto. Pero Dios siempre ha entregado misericordia y gracia, que tiene que ver con darle a cada quien lo que no se merece. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. No te mereces que te bendiga, porque eres un muchachito maleducado y desobediente. Pero como te amo y quiero con mi actitud de amor demostrarte ese amor y quiero que te enamores de mí, te bendigo. Y por eso Dios nos bendice grandemente a todos nosotros. Pero la perfecta santidad de Dios demanda entonces la condena de los hombres. Ahora, debe ser este versículo tratado, el versículo 19, como un tema soteriológico. Al hablar de soteriología es la ciencia o es la doctrina que estudia el tema de la salvación, cómo nosotros llegamos a ser salvos, la doctrina bíblica sobre la salvación, ¿ok? La palabra de Dios es clara. Aquí está diciendo que los árboles que no dan frutos serán cortados y echados al fuego. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo, vamos a volverlo a leer. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el árbol que no da buen frutos está condenado a ser talado, a ser cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿es esto una cuestión que debe tener un tratamiento soteriológico? Es decir, ¿tiene que ver esto con la salvación? Por el contexto, sí. Pero ojo, no nos equivoquemos. Esto no está queriendo decir en ningún sentido que la salvación nuestra dependa de nuestras obras, porque no depende de nuestras obras, depende de la gracia de Dios. Porque si nosotros decimos que nuestra salvación depende de lo bueno que somos o de lo bueno que hacemos, entonces ya Dios no nos salva por sus propios méritos, porque Él es bueno, santo y nos da su misericordia y su gracia, sino que nos salva porque nosotros nos merecemos y nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Miren lo que dice, para que quede esto bien claro. Lo que dice, por ejemplo, Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por las obras, para que nadie se gloríe. No, Señor, que tú me tienes que dar salvación a mí porque yo me porto muy bien. ¿Quién mejor que yo aquí en la cuadra para tener una buena y ejemplar conducta? Entonces, tú no es que me regalas la salvación, tú me la debes y me la tienes que pagar porque yo me porto demasiado bien. Eso no funciona así, porque no es por los méritos del hombre, son los méritos de Cristo en la cruz los que nos dan a nosotros la gloriosa bendición de ser salvos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero miren lo que dice, somos hechura de Cristo y somos preparados para buenas obras, fuimos hechos para las buenas obras. ¿Por qué entonces allá el versículo anterior parece estar diciendo que esos árboles van a ser talados y echados al fuego porque no dan buenos frutos? Porque cualquiera pudiera interpretar talados y echados al fuego significa que no se están salvando, sino que se están enviando al infierno, y la razón por la que se están yendo al infierno es porque no están dando buenos frutos. Pero el tema no tiene que ver con frutos. El tema de la salvación no tiene que ver con las obras. Ahora, lo que Pablo dice acá es revelador, porque él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo el que es hijo de Dios y es cristiano, aunque no somos salvos por obras, damos buenas obras.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, lo normativo en nosotros deben ser las buenas obras, no las malas obras. Ahora, ¿por qué aquel árbol fue echado? Porque el que nunca da buen fruto es porque no es de Dios, porque no tiene nada que ver con Dios, por tanto en su naturaleza no existe la capacidad moral para dar buen fruto. Por eso es un árbol que ha sido condenado. No porque no dé frutos per se, sino porque no los puede dar, porque no tiene la naturaleza que le permite darlos. Mientras que el cristiano, el creyente verdadero, el Hijo de Dios, tiene la capacidad para dar los buenos frutos, puesto que el Espíritu Santo nos ha regenerado, puesto que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da la capacidad de poder obrar correctamente ante las diversas circunstancias de la vida. Entonces, claramente no tiene que ver con un tema de salvífico en ese sentido, porque no son las obras lo que nos salvan, sino que es la gracia de Dios. Hay una segunda cosa que se puede extraer de aquí, una posible aplicación que podría ser podría ser a los creyentes que no dan frutos. Serán puestos en prueba de fuego, o más bien serán sometidos a situaciones difíciles que le orienten en su crecimiento espiritual. Entonces esto puede tener esta aplicación también. Imaginemos que el árbol, si es un árbol bueno, un árbol cristiano, pero que todavía no ha comenzado a dar los frutos que debe dar. ¿Por qué? Porque está haciendo caso omiso a la palabra, quizás no estudia suficientemente la Biblia, no se congrega, no hace cosas, no ora, no esto, no lo otro. Entonces está en un estado de, digamos, casi inerte espiritualmente, se encuentra en un estado de desnutrición espiritual. Y cuando un cristiano está en desnutrición espiritual, le cuesta dar buenos frutos, le cuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios en esos momentos nos somete al fuego de la prueba, porque Él necesita moldear nuestro carácter, Él necesita forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y para que eso se dé, necesitamos pasar por circunstancias difíciles. Necesitamos pasar por circunstancias difíciles. Y hay dos causas que nos llevan a estas circunstancias: hacer lo bueno y hacer lo malo. Ambas cosas nos llevan a pasar circunstancias difíciles, porque el que hace lo malo, lógicamente tendrá malas consecuencias por sus malas decisiones, pero el que hace lo bueno también tendrá que de vez en cuando enfrentar situaciones difíciles, porque son las situaciones difíciles las que forjan el carácter de la persona. Esto no solamente en términos cristianos, hermano, esto es en términos de la vida en general. Psicológicamente, usted le puede preguntar esto a un psicólogo, y un psicólogo desde el punto de vista de la ciencia psicológica se lo va a decir. Si usted es una persona que tiene todo el tiempo todo de papayita, toda la facilidad y nunca se le exige nada, usted difícilmente forme un carácter que le permita actuar correctamente en la vida y que le permita ser una persona esforzada y valiente. Difícilmente. ¿Por qué? Porque todo se lo han dado en bandejita de plata, porque nunca se ha esforzado para alcanzar sus cosas, todo lo que usted tiene, lo obtiene porque los demás se lo dan. Yo entiendo que hay un momento donde las cosas ocurren así, porque cuando estamos bajo la patria potestad y no hemos comenzado a trabajar y no nos hemos desarrollado, lógicamente estas cosas pueden pasar, ¿no? Eso está claro. Pero llega un punto donde el ser humano, tanto varón como hembra, se independizan y tienen que hacer sus vidas, ¿verdad que sí? Y ahí no podemos seguir dependiendo de papi y mami. Ya papi y mami muy probablemente no estén en un momento determinado de nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber cómo enfrentar las diversas circunstancias de la vida. Y si usted tuvo padres que no le supieron enseñar esas cosas y que todo se lo entregaron en bandejita de plata y todo fue de embalde, siempre va a ser muy difícil que usted sí sepa afrontar los diversos avatares y rémoras de la vida. ¿Por qué? Porque no se le forjó un carácter desde el principio, porque no hubo una educación correcta. Y eso es algo que siempre pasa factura. Cristo cierra entonces recordando nuevamente que los frutos nos permiten conocer la naturaleza de las personas. El hecho de este énfasis, porque fíjense que lo dijo al principio y nuevamente lo dice al final cerrando el texto, revela cuán importante es saber esto para no errar dejándonos ser arrastrados por los falsos profetas. Los falsos profetas son fáciles de identificar, hermano. Verifique sus frutos. Ahorita vimos lo que Pablo dijo, cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Si usted llega a un lugar y ve que solo hablan de dinero y ve que al pastor solo le interesan sus propios bolsillos y el estatus de su familia, si es una persona que no enseña bíblicamente, si lo que hace, lo que dice, contradice en todo la Biblia, hermano, salga corriendo de ese lugar.
por su vida y por la vida de su familia, salga corriendo, porque por sus frutos los conoceréis. Este tema naturalmente es de gran importancia. Nadie en su sano juicio desea ser tratado con engaño. El engaño a través de la mentira siempre es algo que fractura emocionalmente y en otras diversas dimensiones de la vida del hombre. Hoy, como quizás nunca antes, este mensaje adquiere una relevancia trascendente en nuestro mundo actual, puesto que hay una degradación cada vez más marcada y profunda en la moralidad del hombre, donde el relativismo gana pasos agigantados, más terreno en todos los ámbitos de la sociedad, hermano. No es de extrañar entonces que el engaño sea una de esas constantes que encontramos incluso en los propios templos cristianos. Los logros sobre los cuales nos advierte el mensaje de hoy están en todos lados. Predican desde los púlpitos más famosos y lujosos. Son seguidos y vistos por millones de personas sobre las cuales se ejecuta todo tipo de engaño. Estos lobos tienen una consolidada y prestigiosa posición económica y social. Tienen apariencia de pastores con sus lavados y planchados trajes y una cara bien estilizada con un gran contenido de aparente piedad y santidad, aunque lo que se oculta detrás de esa ropa sea un auténtico lobo rapaz. No es nada difícil reconocer su descarado engaño cuando nuestra principal arma de la fe, la palabra de Dios, se encuentra dentro de los repositorios de la mente y en ella meditamos de día y de noche. Necesitamos meditar en la palabra de día y de noche, porque eso es lo que nos vacuna contra todas estas tragedias que hemos venido desarrollando y explorando el día de hoy. Existe un único método para desarticular la mentira de estos lobos y es enseñando la verdad. A la mentira solo se ataca con la verdad, porque es esta, tal como afirma el mismo sagrado texto, la que tiene el poder de hacernos libres. Así pues, todos como creyentes tenemos la responsabilidad de estudiar, aprender y predicar la verdad. Solo en este contexto se puede capacitar al creyente para que aprenda a discriminar correctamente entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Que haya falsos profetas hoy, y tantos en una muchedumbre casi incontable, es un indicativo de que poco hemos hecho en aras de que los cristianos conozcan el verdadero evangelio. Los lobos no solo deben ser identificados, sino desnudados. Pero esta labor solo es posible cuando somos receptores y practicantes de la verdad. Debemos conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, no tenemos el material epistemológico, el gnoseológico, es decir, el conocimiento necesario para poder discriminar entre lo bueno y lo malo, para poder identificar entre un frío y un caliente y entre un tibio. Es solo a través del conocimiento y la sabiduría que la Biblia nos da que nosotros podemos tener la capacidad para discriminar entre estas diversas situaciones que podemos encontrar. De otra forma no podemos hacer. Los lobos no solo deben ser identificados, entonces tienen que ser desnudados. Debemos sensibilizarnos con esos millones de creyentes que viven siendo engañados por aquellos que dicen ser sus pastores, cuando en realidad son lobos que estafan y roban a los inadvertidos e ignorantes. Ignorar la Biblia es uno de los más grandes peligros de la cristiandad moderna. Por ello se ha tenido que pagar muy, pero muy caro. Y parte de esas caras cuentas es el hecho de que tengamos tantas iglesias fraudulentas el día de hoy y tanta gente siendo engañada de forma masiva, que da dolor todo esto, da dolor. Esto no solo se trata de correr de aquellos lugares donde presiden lobos, sino de hacer correr por amor a Dios, al prójimo y a la verdad, a todo hermano de aquellas factorías productoras de mentiras masivas a las que llaman templos de Dios. Damos gloria al Señor por su palabra. Gracias, Señor.